en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NSE, bienvenidos a este programa en defensa de la vida y la familia. Hoy vamos a hablar de la confusión que está reinando cada vez más a nivel mundial sobre estos temas de la vida, de la familia y todo lo que atañe a la persona humana. Confusión hasta tal punto de que en España en concreto un político llegó a decir que la dignidad de los animales y la atención que debe prestárseles es la misma que se le debe a una persona. Cada vez estamos más confundidos y esto afecta directamente a las familias y a nuestros jóvenes. Para poder hablar de este tema, nos acompaña hoy María Camila Lizarazo Centeno, que tiene 26 años, es una gran defensora de la vida desde hace muchos años y bueno, vamos a comentar pues toda esta situación que estamos viviendo y al final cómo podemos afrontarla. Bienvenida María Camila. Muchas gracias, hermana María Esther, por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de estar aquí y pues de dar también mi opinión acerca de este tema que es muy controvertido, pero que a la vez nosotros los jóvenes podemos ayudar dando nuestra opinión y pues mostrando la realidad de esta situación. Así es, muy importante porque a veces creo que varias de las personas que nos siguen pueden decir, bueno, ¿y qué dicen los jóvenes? Está muy bien lo que diga la hermana María Esther o otras personas ya de más edad, pero ¿qué dicen los jóvenes? Pues vamos a empezar a comentar varias noticias, varios temas que han surgido en estos últimos tiempos. Y vamos a empezar hablando de este gran acontecimiento pro vida que se da todos los años en Estados Unidos y es la marcha de Washington. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, pues la verdad a mí me impresionó muchísimo cuando vi la noticia de Washington porque aquí en Colombia estamos en una situación un poco difícil ahorita que se está decidiendo si aprobar o no aprobar el aborto. Entonces, casualmente miré la noticia de Washington y me di cuenta que muchas personas están a favor de la vida y también muchos jóvenes, no solo somos los únicos que estamos a favor de ella y que pues hay razones para tenerlas. Pues el 22 de enero de este año en Washington sé que se hizo la Gran Marcha por la Vida en Estados Unidos y pues algo que deja mucho que decir porque nos anima a que nosotros también sigamos defendiendo la vida, sobre todo en nuestro país concreto en el que estamos. Bueno, se notó que hubo mucha gente allí, varias personas dieron su opinión y creo que era muy realista y muy concreta en cuanto a por qué son pro vida, porque se ven las consecuencias, ¿no? De tantos años, porque es ya casi 50 años que aprobaron el aborto allá, entonces se ven las consecuencias pues de haber aprobado esto. Sí, y estas consecuencias las estamos viendo en muchos países, yo creo que también a nivel mundial, pero es un gran testimonio para nosotros los católicos y para todos aquellos que defiendan la vida, el ver cómo en Estados Unidos los católicos y los pro vida se han unido para defender este derecho fundamental de la persona que es el derecho a la vida. Sin embargo, estamos constatando en otros sitios y es la gran confusión que genera sobre todo a los jóvenes cómo pues se está atacando este derecho. Por ejemplo, podemos hablar en Perú, que también lo vivimos a lo mejor de una forma más velada en otros países, esta ley de educación sexual integral que ya se quiere imponer en los colegios, que ya incluso se ha estado experimentando, y que además de enseñar a los jóvenes todas las perversiones que se les puede enseñar, porque no se les enseña la dignidad y el vivir su propia sexualidad desde el amor auténtico, también en este proyecto va incluido el derecho al aborto, es decir, una chica que quede embarazada después de todo lo que les enseñan a través de este programa, sin decírselo a sus padres, con la ayuda de sus mismos tutores, puede acceder al aborto. En un país donde supuestamente el aborto no está aprobado, aunque ya hay un proyecto de ley en el Congreso
pidiendo despenalizarlo entre las tres famosas causales que en el fondo son una gran mentira, ¿no es así? Claro, hermana, y es algo irracional porque primero que todo, pues Perú, hay muchas cosas que hace falta, hay mucha información sobre, pero esto sí lo meten de una vez y de una vez empiezan a quitar lo que es la pureza, que es tan importante para un niño. Por ejemplo, se meten pues obviamente en la educación, que es algo que no pueden dejar porque por ahí empiezan a meter ya rasgos y sobre todo con los medios de comunicación, ¿no? Claro, como este año tuvimos la pandemia y todos están en el colegio por un medio Virtual. virtual, entonces pues por ahí también se empezó a meter y claro, los niños tienen acceso a todo y la pureza que es tan importante, lo que decía la hermana, lo de vivir el amor auténtico, se empieza a quitar con esta educación sexual que no tiene nada de real, que no tiene nada de sano, que debería ser algo digno, porque es que nosotros tenemos una dignidad y Así en es. todos lados se está quitando esa dignidad, no se muestra. Y así es. Y ahora que hablas también este tema de quitar la pureza a los jóvenes y a los niños, que también afecta directamente a la vida y a la familia, creo que tú como joven lo has visto en muchas personas alrededor tuyo, cómo se está obrando esto a través de internet, de las redes sociales. Sí, por lo menos lo que pienso y lo que a mí la verdad me duele en el corazón es esta aplicación de TikTok en donde me parece que primero es una pérdida de tiempo y segundo es un medio de corrupción terrible porque cualquiera puede subir lo que quiera, mujeres muy mal vestidas, si no es decir otra cosa, y los niños viendo este tipo de cosas y los papás no se enteran o sencillamente los dejan porque sí. Y es algo que es muy triste porque cuando un niño pierde la pureza, incluso los adolescentes también la van perdiendo por estar viendo ese tipo de cosas, no crean un vacío en sí y el vacío es Dios, es saber esa dignidad que tienen y más adelante las chicas mismas pueden creer que abortar es algo súper natural. Así es, y porque sobre todo a través de todas estas leyes que se están imponiendo y de mostrar el aborto como algo bueno, se acaba creando una gran confusión en los jóvenes. Por ejemplo, vamos a nombrar también aquí esta ley aprobada en España que penaliza a las personas que recen ante centros de abortos y los procesan igual a los maltratadores de mujeres. O sea, es un proyecto, bueno, ya no es proyecto, ya está aprobado, una reforma del Código Penal impulsada por el Partido Socialista en España, donde no será la denuncia de la persona ni de su representación legal, sino que serán procesados directamente. Pueden tener una pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Y esto es lo mismo aquí, por ejemplo, en un país como Colombia, lo mismo que se quiere imponer. Es decir, si una mujer tiene un problema o tiene una confusión, una dificultad con su embarazo, ahora lo penal no es que obre pues en contra de esa vida que tiene, sino lo penal es que se le ayude a salir adelante con esa nueva vida. Y ahí nos decía el Papa Francisco también hace poco, comparaba el aborto con ese asesinato pagado, es decir, con los sicarios, ¿sí? Que son personas a sueldo para acabar con vidas. También el aborto es un asesinato con cara de querer ayudar, entre comillas, a una persona. Es una situación que realmente confunde porque nos está poniendo el derecho a matar, el derecho al aborto por encima del derecho a la vida. Nos ponen como un bien el acabar con la vida de un ser humano y una gran contradicción porque si estamos luchando por la vida en temas de COVID,
supuestamente vacunas y más vacunas, entre comillas, sí, para salvar a la población y cuidado y cuídense y medidas de bioseguridad y mascarillas, tapabocas, como se llamen en cada sitio, sí, pero sin embargo estamos atentando contra la vida y contra la familia, e incluso a través de la eutanasia, también vamos a hablar de esto en el vientre de la madre. Así que Y es contradictorio, así hermana, es. porque dice, las noticias mismas lo dicen, el aborto fue la principal causa de muertes en el 2021. No dice nada de coronavirus, de la pandemia. O sea, ahí es algo muy contradictorio. Entonces, pues pensemos y también tengamos una identidad cristiana de ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos y con lo que pensamos. No porque decimos somos católicos, pero bueno, cada uno con su libertad, sepamos bien qué es la libertad, ¿sí? Y también démonos cuenta que todos tenemos momentos difíciles y necesitamos ser ayudados, y nosotros si necesitamos una ayuda, pues vamos y pidámosla, por ejemplo, como esta situación del aborto, pero no salgamos de la situación con algo que más adelante va a traer consecuencias terribles a nuestras vidas y a las de nuestros familiares, a las personas de nuestro entorno, al mismo país. Así es. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en unos minutos. Bienvenidos a esta segunda parte de este programa en el que estamos dando pinceladas sobre la situación a nivel mundial en relación con la vida, la familia y el aborto. Estamos aquí con María Camila Lizarazo Centeno comentando precisamente estos temas. Estábamos hablando al final de la primera parte de este programa de la incoherencia que tenemos como católicos en la mayoría de los casos frente a situaciones como el aborto. Por ejemplo, que nos decías que cada uno siga con su libertad, pero ¿qué es la libertad? Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando nosotros no defendemos la verdad o no nos movemos para evitar un mal, en muchos casos podemos estar siendo cómplices de esto. Incluso cuando en situaciones de elecciones, etcétera, votamos por políticos que abiertamente son contrarios a la ley de Dios, en este caso a la vida, porque es un don de Dios, está mandado por Él, no matarás.
¿sí? Y también a todas estas políticas que afectan a la familia. Y en esta contradicción y estas consecuencias que estábamos hablando, María Camila, bueno, de lo que está sucediendo, ¿no? De que por un lado, pues se está promoviendo el aborto como un derecho, facilitarlo cuando en la mayoría de los casos hay situaciones mucho más graves, como podemos decir, bueno, en Perú ahora se invierten miles y miles de millones en poner en marcha la educación sexual integral, en facilitar el aborto, etcétera, en distintos países, en Ecuador, que también se está intentando despenalizar, en Colombia, que se quiere ampliar esta ley, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, luego nos encontramos pues que la población mundial está en bajada, en picada, cayendo en picada, y casos como el de España, pues que no hay personas suficientes, no hay nacimientos suficientes para contrarrestar, para equilibrar esa tasa de población, ¿no? Y ante esto, la alcaldesa de Madrid saca una ley, un proyecto de ley para fomentar la natalidad. Y uno dice, wow, qué bien, ¿no? Por fin, Claro. por fin algo que ayude a las madres de familia. Ella propone 500 euros mensuales a madres menores de 30 años que lleven residiendo al menos 10 meses en la región donde están, tengan una renta de menos de 30.000 euros y, y dice, bueno, dentro de esto que tiene cosas que realmente están muy buenas, facilitarle el embarazo a mujeres vulnerables, pero por otro lado pone medidas para facilitar la reproducción asistida. Entonces, cuando hablamos de reproducción asistida, pues nos estamos refiriendo a fecundación in vitro, a maternidad subrogada, a los vientres de alquiler, y es una contradicción, ¿no? Claro, ahí es donde se ve que el mal se disfraza de bien y cómo se contradice en la historia. Mire, uno se da cuenta, aprendamos de estas situaciones, de que podemos llegar a esa situación y quizás vemos en esta noticia que hay muchas cosas buenas, wow, esta persona de verdad que es pro vida, pero leamos, informémonos, démonos cuenta que en realidad está correcto y que no, porque es que no todo es relativismo, ahora todo el bien, lo que cada uno dice, eso está bien. Así es. Entonces, veamos esto y aprendamos nosotros y miremos qué podemos hacer. Y, eso, y bueno, las consecuencias que hemos visto en países que están muy desarrollados, también que nos deje una enseñanza para nuestra vida diaria y para que nosotros nos movamos a hacer algo. Así es, entonces por un lado estamos asesinando a los niños, facilitando el acceso al aborto con leyes como la que decíamos, no se puede rezar ni siquiera enfrente de un centro de aborto, ni acercarse a una mujer que quiere abortar para ofrecerle otra opción, sino dejarla solamente con la única que es acabar con la vida, pero por otro lado, pues facilitemos los embarazos mediante vientres de alquiler. Una gran confusión que realmente la trae el alejamiento de Dios. Mira por aquí, María Camila estaba mirando esta otra noticia de Estados Unidos. Dice, un restaurante se dijo defensor del aborto y canceló la reserva de un grupo pro vida. Allá, discriminación. Grandes sumas de dinero que se invierten en el aborto. Vamos a comentar aquí la de la Fundación Hewlett Packard. Donó 350 millones para promover el aborto, 350 millones de dólares. ¿No hay más necesidades en el mundo? Claro que sí. Claro que sí, así es. Luego, confusión. Ya también hace un tiempo vimos la noticia de un sacerdote jesuita, tristemente, que hablaba de, por aquí la tengo, perdón, se puede ser abortista y católico. Puedo matar y al mismo tiempo decirme católico. Y ante esto, ¿qué puede uno hacer? Porque algunos de los que nos esté siguiendo en este programa en defensa de la vida y la familia, pues puede decir, bueno, pues sí, vaya confusión, no nos hemos enterado de nada porque es una confusión, realmente hablar de estos temas confunde,
¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué pueden hacer los jóvenes? ¿Y qué pueden hacer las familias hoy en día? Porque esto es, por un lado, decir, bueno, cierro los ojos y aquí no pasa nada, que es el pecado de omisión, que sí pasa, o ¿qué podemos hacer? Pues de antemano rezar, siempre la oración es súper importante, pero de la mano de la oración va la acción. Entonces nosotros hagamos algo, miremos, unámonos, y nos unimos. Algo muy triste que yo vi, que aquí en Colombia hicimos una marcha por la vida y se suponía que hay muchos grupos pro vida, porque acá en Colombia se ve que la mayoría vamos por esta causa. Y resulta que no, resulta que hay una división entre los mismos providas y uno dice, pero entonces ¿en qué estamos? O sea, es una causa de Dios, no es nuestra causa, no es que yo soy provida, no. Pues sí, yo soy provida, pero somos una unidad, somos juntos vamos por eso. Y resulta que no, que nos dejamos llevar por cosas tan vanas que al final terminamos peleando y dividiéndonos y no nos unimos. Y eso es lo que el demonio siempre mete, la división para reinar. Entonces, bueno, unirnos, esa es otra de las cosas que tenemos que hacer algo, leer, es importante informarse siempre. Estas noticias no aparecen en ningún noticiero de la televisión, porque obviamente no les conviene, pero busquemos en realidad en páginas que sean en páginas, ya que tenemos acceso a internet, ya que tenemos, bueno, otros accesos. En páginas católicas de confianza. Exacto. Busquemos y enterémonos y miremos qué podemos hacer, o sea, no nos quedemos quietos, o sea, no nos quedemos, porque nos quedamos como permitimos esto, lo que decía la hermana, es un pecado de omisión que de verdad trae muchas consecuencias. Entonces, aquí estamos también para que, pues si quieren venir con nosotros damos mucha información, tenemos varias charlas para que se enteren y para que... Así es. Sí, los programas en YouTube, tenemos varias charlas en YouTube donde damos todo lo que es esto de la cultura de la muerte, de la cultura de la vida y contrarrestamos. Entonces, enterémonos primeramente y luego en qué puedo ayudar y no nos quedemos en esa comodidad de que... Y no tengamos miedo de hablar desde la verdad, porque... y de obrar en consecuencia, porque si no obras como piensas, no vives como piensas, acabarás pensando como vives, o sea, acabamos cambiando. Hablemos desde la verdad en nuestra familia, con razones, formémonos, ¿ya? Enseñemos a nuestros hijos y a los niños jóvenes, adolescentes, a poder discernir la realidad que se está viviendo. Esto es una situación cada vez más difícil. Corremos el riesgo de acomodarnos, de quedarnos en la comodidad del día a día, ¿sí? Y no de dar la cara y de defendamos a nuestros hijos, defendamos a nuestros jóvenes, defendamos la familia y sobre todo defendamos la vida de los que más lo necesitan, ¿no? No nos dejemos manipular, porque nos vamos acostumbrando a la comodidad. Así que ante la confusión del mundo de hoy en estos temas, pues tengamos la seguridad de que Dios es la verdad y la verdad siempre la vamos a encontrar en Él. Así que bueno, muchas gracias María Camila. Gracias a todos, gracias hermana por invitarme. Y bueno, muchas gracias también a los que nos han acompañado en el día de hoy en este programa en defensa de la vida y la familia. En defensa de la vida y la familia.